Hey, what's up, gente de YouTube. Sí, ya sé que este álbum salió a principios de año. De hecho, me planteé si subir o no este video. Pero es que cada vez que escucho este álbum, en verdad que es de lo mejor que he escuchado en el año. Así que, gente, bienvenidos al álbum review The Sky, The Earth and All Between de la banda Architects. Después de años dominando el metalcore con una fórmula pesada, técnica y emocional, Architects ha decidido hacer algo que pocos esperaban: simplificarse. Reducir el tecnicismo, aportar por lo esencial y crear más con menos. Este nuevo disco, The Sky, The Earth and All Between, marca un antes y un después. Y aunque Architects ya había ayudado a definir el metalcore moderno, ahora lo están empujando a un nuevo nivel, más diverso, más emocional, más humano. Con sus álbumes anteriores formaron una especie de trilogía evolutiva hacia lo que encontramos hoy en The Sky, The Earth and All Between. Un álbum sin complejos ni cadenas, donde exploran todo su espectro musical y lo hacen con potencia. Mientras que gran parte de la producción reciente de la banda ha comerciado con el desamor, la desesperación y la búsqueda existencial del alma, el nuevo álbum, en su mayor parte, encuentra lo mejor de Brickton simplemente hirviendo. Este disco es un contraste brutal, los riffs más pesados que nunca han grabado, con lo más accesible incluso con el pop que se ha escuchado. Se negaron a convertirse en metalcore rancio y comenzaron a incorporar metalcore alternativo e incluso jugar con sonidos electrónicos. Sacred, el primer sencillo que salió del álbum, fue un golpe directo a los fans que piden el regreso de los viejos tiempos. Es una canción pesada, con guitarras contundentes, riffs pesados, pero bien envuelta de una electrónica defectuosa y cánticos de porristas destinado a molestar a cualquiera. Luego salió a la luz Whiplash, donde atacan la guerra cultural con riffs industriales y una pizca de ruido industrial. Sam nos pregunta si todos han terminado de joder mientras el mundo arde a nuestro alrededor. Y si notaste un giro en el sonido, no estás loco. Jordan Fish, el ex integrante de la banda Bring Me the Horizon, está detrás de la producción y vaya que se nota. Seguramente su participación tiene que ver en sonidos pop como escuchamos en Everything Ends o en Chandelier, o más experimentales como Broken Mirror, o más industriales como Judgment Day. Y es un álbum donde muchas canciones están mucho por encima del éxito, así que es difícil escoger mi top 3. Así que mi top 3 actual tengo como número 3 a Chandelier, una canción infravalorada y es la canción con la que cerramos el álbum. Como número 2 tengo que poner a Whiplash, ya que es un sonido más comercial y sí, es más popular incluso con un video oficial. Y como número 1 escojo a una canción que para mi gusto es de las canciones más infravaloradas, ya que tiene una letra contundente y un sonido muy experimental: Broken Mirror. Así dejando a The Sky, The Earth and All Between con una calificación de 9.4. The Sky, The Earth and All Between no solamente es un álbum, es una declaración de principios. Es una respuesta que la banda nos da, que en lugar de estancarse, quiso evolucionar y en lugar de complacer, quiso desafiar. Architects no se contenta para nada en solamente repetir fórmulas. Este álbum nos recuerda que el arte más poderoso es el que se arriesga. Y aquí hacen de todo. Te golpean con riffs poderosos, te acarician el alma con melodías limpias, incluso hacen que las letras no sean nada incómodas. Este disco puede ser serio, puede ser divertido, puede ser enojado o puede ser hermoso. Es como la vida, pero con guitarras más fuertes. Y quizá lo más importante, no necesariamente tienes que ser fan del metalcore para conectar con este trabajo. Solamente tienes que estar dispuesto a sentir. Así que, ¿tú qué opinas? The Sky, The Earth and All Between es el mejor álbum de Architects hasta el momento.
¿Crees que el metalcore necesita más bandas que puedan romper estándares? ¿O prefieres que estas bandas regresen a sus raíces más pesadas? Me gustaría leerte en los comentarios. Si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo contenido en el canal. Sígueme en mis redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y demás, que las encontrarás por acá, además de la descripción del video. Y nuevamente yo soy su servidor The Flashed Boy con un nuevo video para el canal. Así que bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo video. Chao chao.